Hola, vamos a analizar el ensayo de lecturas tempranas que se encuentra, es de la autora Rosario Castellanos, que fue una autora mexicana. Entonces, este ensayo nos llamó mucho la atención porque dentro de su obra, Mujer que habla latín, no habla mucho sobre diferentes temas como el feminismo y cómo este se ve representado en diferentes ámbitos de la vida. Pero en este ensayo en específico, ella empieza a hablar sobre su vida. Es un poco más biográfico y habla más como de cómo ella inició a platicar. Quique, ¿por qué crees que Rosario Castellanos incluyó una biografía dentro de sus ensayos de Mujer que sabe latín? Sí me llamó la atención que pusiera este escrito biográfico sobre ella, pero me llamó la atención que solo se centra en el hecho de cómo ella empezó a escribir. De hecho, así con esa pregunta inicia ella el ensayo. Empieza preguntando que por qué la gente lee y viene haciendo una comparación de cómo, o sea, por ejemplo, a nosotros como estudiantes nos ponen a leer sobre, tú que llevas física, sobre matemáticas, sobre diferentes temas, pero tienen que ser como de conocimiento. Y ella se preguntaba mucho de por qué la gente lee por gusto. O sea, ¿por qué leer algo de ciencia ficción si no existe? Es cierto. Y toma mucho ahí como referencia a su padre, que si analizamos un poco más sobre la vida de Rosario Castellanos nos podemos dar cuenta que ella era muy apegada a su padre y habla mucho de cómo las ideas, la inocencia que tienen los niños al estar leyendo diferentes cuentos. De hecho, es una anécdota que ella menciona dentro del ensayo, que es como su padre se sentaba con ella a contarle cuentos de las mil y una noches y nota mucho como esa inocencia que ella tenía al no entender esas escenas que son un poco, pues no para la edad de un niño, y como a veces su padre se las saltaba o cambiaba algunas palabras para que no se diera a entender tan explícitamente, pero sin embargo ella tiene muy marcado eso de cómo su papá cambiaba las palabras. ¿Tú por qué crees que ella haya puesto eso dentro de su ensayo? Bueno, pues yo creo, la verdad que, pues, todo el mundo hemos sido niños y qué mejor manera de hablar de cómo empiezas a leer cuando eras niño que de experiencia propia. La verdad, o sea, qué mejor manera de abordar el tema que usando su propio ejemplo. Y creo que ella, al ser ahorita al ser en ese entonces una escritora ya reconocida, podía hablar de experiencia propia y tenía mucha validez hablar sobre ella misma. Entonces, ella conociéndose sus pensamientos desde que era niña, ya tenía toda la información ahí, nada más necesitaba plasmarla. Pero si te das cuenta, ella la plasma en lecturas tempranas como algo que les pasa a todos. O sea, habla como su experiencia personal, pero también se centra en lo que le pasa a la mayoría de la gente. Así que, pues sí, siento que lecturas tempranas fue un ensayo necesario para incluir también esa parte autobiográfica, para que conozcas de ella, conozcas del autor, como a todos nos gusta conocer en los libros. Y así, pues también hablar sobre cómo se da cuenta, al darse cuenta del mundo, puede resultar difícil para ciertos niños en ciertos momentos, en especial darse cuenta de la maldad, como habla de eso, que no le gustó darse cuenta que existía la maldad en el mundo, que no eran nada más magos, hechiceros malos o cosas así, que en realidad existe. De hecho, me llamó mucho la atención que el ensayo, o sea, la biografía por lo general la hubiera yo puesto al inicio de su obra, pero lo pone casi al final, es de los últimos ensayos y es un ensayo muy corto. Y yo creo que esto lo pone para demostrar cómo ella sintió ese impulso a escribir, porque de hecho menciona que desde muy pequeña empezó a leer como obras más avanzadas a su edad. De hecho, ella piensa que eso fue lo que le ocasionó enfermarse de miedo, así es como lo menciona, que ella se enfermó de miedo, supongo que por estar leyendo cosas que no eran... Sí, por la misma de las cosas que no sabía de la vida real. Pero yo creo que extrapolando un poco más este ensayo hacia de lo que realmente se trata la obra, que toca temas feministas, yo creo que lo que está queriendo hacer ella con esa biografía es enseñar cómo ella pasa por un proceso de que le guste algo, de que ella también puede escribir porque le guste y no necesariamente se tiene que dedicar a lo que la sociedad dictaba que se tenían que dedicar las mujeres. Digo, ella, como sabemos, fue una mujer que
que dejó muy marcado eso de yo quiero hacer lo que me plazca, no por llevarle la contra a los demás, sino porque yo soy mujer y también soy humano y tengo los mismos derechos que los hombres. Entonces yo creo que utiliza ese ensayo para mencionar cómo ella también puede hacer lo mismo que los hombres y sentir lo mismo que ellos. Sí, pues lo vemos con su... Pues cuando usa lo de su papá, que ella leía lo que censuraba a su papá. Y pues así vamos viendo como distintos ejemplos de su personalidad a través de este ensayo. Entonces, pues sí, este fue Nuestro análisis. nuestro breve análisis de lecturas tempranas. Gracias.